¿Conoces a alguien que se ofende fácil? Quizás vos y yo somos personas que en algún momento ofendemos a otros, pero también que nos sentimos ofendidos. Y hoy quiero compartir con vos algo que tiene que ver con cómo manejar las ofensas. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y quiero leerte Lucas 17, verso 1. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Cuando nosotros vemos estos dos versos, podemos definir dos cosas fundamentales. Lo primero es que la responsabilidad de cuidar mi corazón solo me compete a mí. En otras palabras, yo no puedo estar pensando que por culpa de otras personas o por la responsabilidad de terceros, mi corazón va a ser afectado o no. Eso me pone a mí en una posición de que yo debo de aprender a resolver todas las emociones para que no me afecten y para yo no afectar a otros. Quizás en algún momento has buscado el consejo de alguien, tal vez a un líder, un mentor o quizás a un pastor. Y a veces no queremos escuchar esto, pero siempre sale a la luz y te dice alguien, cuida tu corazón. Hay veces que no queremos escuchar esa frase porque es tan sencilla, pero requiere de mucho esfuerzo, requiere de mucho trabajo, requiere de un entendimiento real de lo que una ofensa significa. Y cuando te leía Lucas, esos tropiezos se refiere a las ofensas. Y la ofensa, si nosotros revisamos el significado, no solamente es algo que molesta o que incomoda a otra persona. La ofensa es una trampa. La ofensa es una carnada que tiene el objetivo de hacerte tropezar. No sé si viste en los documentales o en los muñequitos cuando se ponen trampas para los animales para que se vayan en un hoyo, ponen una carnada, un alimento que se ve muy atractivo, pero el objetivo es atrapar a la presa. A veces estamos nosotros ignorando, y no debería de ser así, ignorando todo lo que el enemigo tiene para destruirnos. Recordad que él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros tenemos una gran responsabilidad porque hay un propósito que Dios puso en nosotros que necesitamos cuidar. Entonces las ofensas son una puerta que nosotros pudiéramos abrir si no aprendemos a resolverlas. Entonces, número uno, todos en algún momento nos enojamos y todos en algún momento podemos ofender a alguien o estar ofendidos. Efesios capítulo 4, versículo 26 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El problema no es molestarse, el problema es cómo manejamos las ofensas, cómo podemos resolver en nuestro corazón y cómo podemos seguir nuestra vida poniéndonos de acuerdo aún con los que nos hacen daño. Y esto va a requerir de mucha fe, va a requerir de mucho esfuerzo, pero también requiere de que nosotros seamos sabios, porque el problema mayor de las ofensas es que entristece al Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, por cuanto recibimos a Cristo como nuestro Salvador, si Él que habita con nosotros se está apagando, se está entristeciendo por causa de que nosotros estamos amargados, estamos con ira en el corazón, estamos con deseos de venganza, el Espíritu Santo comienza a apagar su voz y no lo podemos escuchar. Y mira qué peligroso esto, porque el Espíritu Santo es quien nos consuela, el Espíritu Santo es quien nos guía. El Espíritu Santo es quien nos dice quiénes somos, es el que define nuestra identidad. Entonces, si no tenemos la voz del Espíritu Santo, estamos en una posición de mucho riesgo, donde podemos terminar cayendo en una vida de pecado, por causa de resentimientos que tardan años en sanar, que se van arraigando. Y Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Vos te imaginás lo que significa dejar de alcanzar la gracia por causa de una ofensa no resuelta? Este es un tema muy importante. Nosotros deberíamos de convertirnos en personas inofendibles. Y quiero definir bien eso porque vuelvo y repito, no se trata de que no te sientas incómodo, sino que cuando somos ofendidos realmente nos va a afectar, porque tenemos emociones, tenemos sentimientos, pero es estar alerta y decir, hey, esto que me está pasando tiene el objetivo de hacerme tropezar. Esto es algo que el diablo quiere tomar ventaja
Y si yo no lo resuelvo ahora mismo, antes de que el sol se ponga, yo voy a tener serias consecuencias, como pudiera ser no escuchar la voz del Espíritu Santo. Y número 3, la forma para resolver, en definitiva, cada una de las ofensas que nosotros nos vamos a enfrentar está en Mateo capítulo 18, versículo 22. Pedro se acerca a Jesús y le dice, hey Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a alguien que me ofende? Y Pedro, es bonita esta historia porque Pedro le dice 7 veces. ¿Y sabes por qué dice 7 veces? Porque en el contexto, la religión mencionaba que se debía perdonar 3 veces. Entonces ahora Pedro como que hace sus cálculos y dice, bueno, voy a irme al doble y le voy a agregar uno más, 7 veces. Pero Jesús lo sorprende y le responde. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Si vos haces el cálculo, 70 por 7 son 490. Jesús no está haciendo una fórmula matemática. Jesús lo que nos está enseñando es que no hay límites para perdonar. Ahora, si nos detenemos un momento, recordad que Jesús nos perdonó a nosotros. Nosotros ofendimos a Dios a través de nuestra vida de pecado, nuestra vida separada de Él. Le ofendíamos constantemente. ¿Y cómo reaccionó Dios? ¿Acaso nos envió un castigo, nos envió juicio o quiere destruirnos? No. Dios, en su infinito amor, decidió perdonarnos, decidió dar a Jesucristo. Nosotros en agradecimiento deberíamos también de perdonar a las personas que nos ofenden. En esta historia, siempre en Mateo 18, al final, nosotros nos vamos a dar cuenta que Jesús se tomó el tiempo para hablar de este tema, para explicar cómo deberíamos enfrentar las ofensas. Y Él termina diciendo algo muy importante y que tenemos que meditar. Si nosotros no perdonamos, Dios no nos puede perdonar, porque es un principio, es parte de la esencia de Dios. No porque Dios no sea amor, todo lo contrario, ya Dios hizo todo lo que se necesitaba y por eso vos y yo tenemos la capacidad de perdonar. No se trata de nuestras propias fuerzas. Pedro también reaccionó en Lucas capítulo 17, nosotros vemos también otro enfoque de esta historia. Pedro también reacciona y los discípulos con él en Lucas capítulo 17, nosotros tenemos otro enfoque de esta enseñanza de Jesús y los discípulos dicen, aumentanos la fe. Y Jesús dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar. Perdonar es un tema de fe. Yo quiero inspirarte a que puedas buscar de Dios en tu corazón. Y si hay algo que todavía no has resuelto, si hay algo que alguien hizo en contra tuya, recordá que el Señor ya te perdonó. Y Él quiere también que vos ejerzás ese perdón. En esta historia, y si puedes leer Mateo capítulo 18 desde el primer verso hasta el último, te vas a encontrar que Jesús pone muchos ejemplos. Y hay una historia de alguien que perdona una deuda impagable, pero esta persona que fue beneficiada con ese perdón, ahora no lo hace con su prójimo. Nosotros muchas veces pudiéramos caer en mal agradecimiento a Dios y no perdonar por orgullo, no perdonar por estar frustrado. Pero el Señor quiere que tengamos la suficiente fe para perdonar ilimitadamente. El ser inofendible tiene que ver con una persona que, aun cuando es ofendida, resuelve en su corazón porque sabe que tiene que guardarlo y perdona con fe para poder agradar a Dios. Así que el Señor te bendiga y la próxima vez que te sientas ofendido, recordá que el Señor ya nos perdonó y que nosotros estamos para ser personas que reconcilian, para ser personas que llevan paz donde quiera que vayamos. Nos vemos en la próxima.